¿Cómo podríamos construir la marca gráfica de una coach y hacer algo diferente que conecte con ella? Pues si quieres saber cómo lo resolvimos en el estudio, quédate a ver este vídeo. Muy buenas Krakens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy tenemos una nueva presentación de marca, que ya hacía tiempo que no hacíamos ninguna y el caso es que tenemos un montón de proyectos, pero todo ha de ir a su debido tiempo. Y esta vez queremos presentar a Zuli Posada, una experta en coaching y desarrollo personal de origen colombiano, pero afincada en Sydney, Australia. Tengo que comentar que cada presentación se adapta según el alcance del proyecto, por lo que vais a ver que en esta presentación mostramos diapositivas que no hemos mostrado en otras presentaciones y prescindimos de otras que en esta presentación no encajan. Y este proyecto va a ser una bofetada de realidad. Y es que no todo siempre sale como nos gustaría. Ya vimos lo que nos pasó con Stick Global, que os dejo el vídeo por aquí arriba. Y este es un caso similar donde ninguna de las dos propuestas presentadas llegaron a ver la luz. Pero lo que pasó os lo contaré al final del vídeo. Y antes de empezar con la presentación, que imagino tenéis ganas de ver, quiero compartiros una de esas plataformas web que todos los diseñadores necesitamos en algún momento, sobre todo para poder llevar a cabo presentaciones de este tipo. Y os quiero hablar de Reshot. Y es que Reshot es una web con recursos gratis de fotografías, iconos e ilustraciones. Lo más increíble es que no necesitas registrarte, busca lo que necesites, descárgalo y listo. Tampoco necesitas mencionar al autor, de hecho todos los autores son diseñadores que han querido contribuir con sus diseños para que tú puedas utilizarlos libremente, tanto para proyectos personales como profesionales y sin preocuparte de licencias. Es gratis, no requiere registro y su uso es ilimitado. ¿Qué más podemos pedir? Pues un enlace, Marco. Aquí debajo en la descripción del vídeo tienes un enlace exclusivo a esta plataforma. Y ahora sí, vamos con la presentación. Siempre colocamos una primera diapositiva donde indicamos el cliente y la fecha. En concreto, esta presentación se realizó en agosto de 2020. Vamos a empezar con una pequeña introducción de quién es Zuli y cuál es su propósito, porque de estos textos que vamos a ir leyendo, de estos datos, sacaremos conceptos que nos servirán para desarrollar nuestras propuestas gráficas. Esta es una frase que Zuli plasmaba en su currículum y en sus presentaciones, y por eso hemos querido colocarla como titular introductorio a su persona. Desde muy pequeña he sentido la llamada y he tenido un talento innato para ayudar a otras personas. A lo largo de mi vida he desarrollado una carrera profesional orientada al coaching en diferentes compañías y multinacionales. Además, en 2015 decido obtener mi certificación profesional como coach de equipos y de vida. Pero no es hasta que en mi propia experiencia personal y tras la superación de diferentes obstáculos cuando decido emprender mi propio camino, reinventarme y enfocarme en mi labor como motivadora y mentora en el ámbito del desarrollo personal y profesional. Por un lado tenemos el terreno profesional, la experiencia que Zuli tiene y esa certificación que otorgan un conocimiento del medio y unos resultados óptimos. Y por otro lado tenemos el terreno personal, los obstáculos y la superación de estos como sinónimo de éxito, obteniendo un equilibrio entre el lado más corporativo y el lado más personal y humano. Pasamos a exponer los valores que tiene la marca personal de Zuli Posada. Soy una persona optimista e inspiradora. Tengo una experiencia y conocimiento que me otorga la seguridad de saber lo que estoy haciendo, pero mi marca debe ser innovadora, porque quiero diferenciarme a través de la creatividad. Necesito un equilibrio entre la cercanía y la empatía que ofrece Zuli como persona y la confianza y seguridad que otorga mi experiencia y conocimientos. Todos estos datos provienen de esas reuniones iniciales, de esa fase de descubrimiento que nos sirve de guía para poder construir en la dirección idónea. ¿Pero por qué hablamos en primera persona? Pues porque tenemos que ponernos en la piel de nuestro cliente, tenemos que meternos en su charco, empaparnos y hacer que su historia sea nuestra historia. Estrategia visual. En este apartado vamos a repasar las conclusiones estratégicas que ya presentamos después de haber realizado la auditoría de códigos de la competencia. Esto que vais a ver es un resumen de todo el apartado de estrategia visual y de análisis de códigos que presentamos a Zuli en su momento. Tras descargar todos los logotipos, tanto de referentes como de competencia directa, detectamos que todos hacen uso de tipografías grotescas o sin serifa. En cuanto a las tipografías complementarias de uso para titulares y párrafos de texto,
también se repite la misma configuración. Hay un uso aplastante de tipografías sin serifa. Por lo tanto, las conclusiones estratégicas a nivel tipográfico son las siguientes. Nos movemos en una categoría donde el profesional es lo más importante. Por ello, el código utilizado para el logotipo es que sea exclusivamente tipográfico, dando total protagonismo al nombre y a la persona. Existe una homogeneidad aplastante en el uso de tipografías sans serif, por lo que el uso de un estilo serif, slab serif, display o manuscrito nos puede ayudar a tener un estilo único. Detectamos que el 90% de los referentes analizados hacen uso de mayúsculas para escribir su nombre, por lo que la escritura regular, es decir, primera letra mayúscula y el resto en minúsculas, es una oportunidad de diferenciación. Y además, prescindir exclusivamente de mayúsculas nos va a acercar más a ese lado personal y humano de Zully. Con respecto a las paletas cromáticas, detectamos que la gran mayoría se decanta por el negro, seguido de tonos azulados, algún gris y por último, en algún referente en concreto se utilizan colores más vivos como el magenta, violeta, naranjas y rojo. Por lo tanto, las conclusiones a las que llegamos en cuanto al color son las siguientes. Huir de una paleta cromática que haga un uso intensivo del negro exclusivamente. Podemos utilizar el negro, pero en contraposición con diferentes colores que apoyen ese lado más cercano y optimista. Debemos evitar el uso de tonos azules fríos en exclusiva. Podremos utilizar algún azul, pero siempre que este aporte viveza y dinamismo a la composición. Y nuestra paleta debe ser moderna, cercana y diferencial. ¿Por qué creéis que hemos repasado todas estas conclusiones de análisis de códigos en la presentación? Pues porque desde que presentamos las conclusiones a nuestro cliente hasta que desarrollamos las propuestas y las presentamos, pues pueden pasar varios meses. Por lo que siempre es conveniente refrescar estos datos antes de ponernos a hablar de las propuestas gráficas. Y ahora sí, empezamos con las propuestas gráficas. Y aquí tenemos la propuesta de valor sobre la que hemos sustentado ambas soluciones, y es el hecho de estar balanceado. Y es que nuestras propuestas deben cuidar esa dualidad de la que hemos hablado antes, el desarrollo y asesoramiento personal, así como el desarrollo y asesoramiento corporativo. Propuesta 1. El uso de dos tipografías opuestas permite crear un balance, un equilibrio que nos va a ayudar a sostener los dos ámbitos en los que nos movemos. La parte tipográfica cercana es esa parte diferencial, que es humana, que muestra avance gracias a esa itálica, que es elegante y además es única. Y la parte tipográfica profesional es la parte corporativa, es la parte controlable, la que muestra ese equilibrio, es más seria y además es más continuista con los códigos de la categoría. Vamos a ver cómo quedaría el logotipo. La palabra Zully ha sido personalizada manualmente en todos los aspectos, desde la línea de base, espacios entre caracteres, remates y normalización, obteniendo así una pieza que es única. Completamos el nombre con el apellido. En lugar de elegir un único estilo tipográfico como hacían el resto de referentes, combinamos el estilo serif al sans serif. La potente fonética del nombre que empieza con la letra Z se ve potenciado por la elección de una tipografía con serif, sinuosa, de alto contraste, en cursiva, que proporciona sentido de movimiento y direccionalidad. Junto al apellido, en una tipografía sans serif o de palo seco, también con detalles como el del carácter A que rompen la estética absoluta. Pasaremos por una versión horizontal a una versión solo Zully y por último la versión de reducción máxima, donde utilizaremos únicamente la Z. A esta última variante se le ha aplicado un poco más de grosor al asta central para que sea más reconocible. Tipografía corporativa. El sistema tipográfico está formado por la dupla de tipografías utilizada en la construcción y customización del logotipo. El objetivo de esta combinación es el de proporcionar suficiente flexibilidad de uso, permitiendo establecer jerarquías en bloques de texto y comunicación. Saul Display Medium Italic, de líneas delicadas para un máximo contraste, una cursiva juguetona, sinuosa y de inclinación profunda. Se propone para definir desde titulares a destacados o etiquetas llamativas, pero agradablemente legibles. Y Lausanne 300 es una tipografía sin serifa, muy legible en tamaños pequeños, propuesta para complementar a Saul, ya sea en la construcción combinada de titulares o composición de cuerpos de texto. Y vamos a ver ahora cómo quedaría esta paleta cromática.
Junto con el sistema pictográfico que veremos más adelante, la paleta cromática representa una herramienta de combinación poderosa que, unida a ese sistema pictográfico, busca representar significados concretos en situaciones de comunicación concretos. La paleta cromática está formada por 8 tonos. Cada uno de estos tonos está conectado a un territorio relacionado con el ámbito del desarrollo personal y profesional. Mint Green, bienestar. Primrose Yellow, optimismo. Orchid Violet, autoexpresión. Light Peach, calma. Charcoal Grey, conocimiento. Sky Blue, autoconfianza. Living Coral, motivación. Y Vibrant Orange, perseverancia. Vamos a ver ahora cuál es ese sistema pictográfico. Junto con la paleta cromática, el sistema pictográfico representa la posibilidad de utilizar un lenguaje de símbolos propio y único con un significado concreto, también relacionados con el propósito de la actividad de Thule y Posada, conformando un lenguaje de 10 símbolos creados a partir de las 3 formas geométricas básicas y sus secciones, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Vamos a ver cómo combinan esas dos expresiones gráficas. Primero, escogeríamos el color que mejor encaja con el propósito de la gráfica. Vamos a suponer que el propósito de la charla, vídeo o taller va a ir en torno al optimismo. Por lo tanto, escogeríamos Primrose Yellow. Una vez seleccionado el color, escogeremos uno o varios pictogramas que conecten con las diferentes temáticas que va a abordar la charla. En este caso, suponemos que es una charla sobre cómo poner foco en nuestras metas para avanzar en nuestra vida. Por lo tanto, escogeríamos el pictograma de Focus to Grow. Y una vez escogido estos dos elementos, añadiríamos el resto de información sobre la charla o evento para rellenar la publicación, ya sea para Instagram, Facebook, YouTube. Vamos a poner un segundo ejemplo. Vamos a suponer que ahora el contenido de la charla es totalmente motivacional. Por lo tanto, escogeríamos Living Coral, que a lo largo de nuestra charla vamos a tocar los siguientes temas: expandir el conocimiento, mejorar tus habilidades, subir peldaños y, por último, liberar tus capacidades. Es interesante que los pictogramas estén ordenados de la misma manera en que se van a ir tratando durante la charla. Y por último, ya colocaríamos el resto de información. De cara al exterior, la comunicación de Thule hace uso del color y de las formas puras, pero de cara al interior, a la trastienda, todo este sistema se construye a partir de unas reglas que hemos definido. Y ahora vamos a ver las aplicaciones para comprender mejor el nuevo universo gráfico de la propuesta 1. En cuanto a la comunicación online, podríamos plantear 4 escenarios tipo: Thule Talks, Workshops, Exclusive y Consultations Open. Se abre un mundo de posibilidades a la hora de combinar color y pictogramas. En el ejemplo que estamos viendo abajo a la derecha, vemos también cómo en este caso, donde no hay un orden concreto en la charla, se puede hacer una composición más dinámica en cuanto a los pictogramas. Y en estos otros ejemplos tenemos un post y un par de stories. Fijaos en la combinación de las dos tipografías, y esto es algo totalmente diferenciador con respecto a los referentes de Thule. Y por último, en el apartado online tendríamos una representación de su feed, donde se combinan fotos personales y profesionales de sus charlas, workshops y vídeos. También vemos cómo queda su avatar con la palabra Thule, que es su nombre y la pieza estética más diferenciadora y única de su logotipo. Además, en las historias destacadas también podríamos utilizar distintos colores con las distintas temáticas. Pasamos ahora al terreno más offline con aquellas aplicaciones físicas que podríamos utilizar en nuestras charlas y workshops. En este ejemplo vemos unas tarjetas donde introducimos por primera vez lo que podría ser el claim corporativo de Thule y Posada: Personal Development and Life Guidance. Podemos crear diferentes tarjetas con diferentes colores corporativos para crear un universo más dinámico, variado y diferenciador. ¿Por qué no? También podríamos tener unas tote bags o bolsas de tela que se podrían regalar en esos talleres y workshops. Y en este ejemplo aparece una de las frases que para nosotros representa la esencia de Thule y Posada, y es ese Unleash Your Talent, da rienda suelta a tu talento. Y es que tras analizar, estudiar y empaparnos tanto de las características de este nicho como de las cualidades de nuestro cliente, dimos con esta frase:
Una frase también que gracias a ese balance entre las dos tipografías nos permite conectar la esencia de Zully con su propuesta de valor. Y en este ejemplo vemos una bolsa orientada a una temática e iconografía en concreto, que esto puede ser un ítem a regalar en charlas que estén dirigidas a esta temática, o se podrían poner a la venta las diferentes bolsas con las diferentes temáticas y que cada persona pudiera comprar la bolsa que más le inspira. Y es que muchas veces de estas ideas, de estas propuestas, pueden surgir ideas de negocio para nuestros clientes. Y aquí vemos el universo gráfico generado con esta primera propuesta. Tenemos infinidad de posibilidades de combinaciones a través del color, la tipografía y los pictogramas, que nos da como resultado una identidad visual modular que nos permite evolucionar hacia un lenguaje audiovisual más completo, donde ya podríamos añadir animaciones y así tener un componente gráfico mucho más impactante. Vamos a ver ahora la propuesta 2. Recordamos que ambas propuestas se construían a partir de la propuesta de valor Stay Balanced, estar balanceado. Ambas propuestas deben tener en cuenta esa dualidad y dirigirse tanto al desarrollo profesional como personal. Vamos a ver el logotipo. En esta propuesta hemos definido una identidad líquida sustentada sobre 3 variables de logotipo. Ahora mismo estamos viendo un logotipo construido sobre una tipografía sans serif, todo en mayúsculas. Pero a ver, Marco, ¿no quedamos en que el 90% de los referentes utilizaban mayúsculas y de que para poder diferenciarnos deberíamos de utilizar una escritura regular? Exacto. Pero es que todavía no os he dicho qué vamos a hacer. Esta era una de las conclusiones del análisis de códigos visuales, intentar encontrar un camino diferenciador para la parte tipográfica. De momento una cosa tenemos clara, con esta solución tendríamos resuelto el componente más corporativo, profesional y serio. ¿Y qué podemos hacer para introducir el componente más cercano, humano y amable? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar algunos de los caracteres de la palabra para otorgarles un carácter más caligráfico, humano y cercano. Se han seleccionado los caracteres tipográficos con más personalidad, trabajándolos en minúsculas para combinarlos con el resto en mayúsculas y así generar un cambio de ritmo en el sentido de la lectura. De esta forma, alternamos entre un estilo sobrio y técnico de una mayúscula sans serif con un estilo natural, directo y continuo de un tipo de letra caligráfica. Además, no queremos quedarnos en una única posibilidad, así que generamos 2 variaciones más de logotipo. Esta sería otra variación con el uso de otros caracteres y aquí tendríamos la última variación. Y para que el aspecto y la consistencia sea uniforme, hemos equilibrado el espacio y se ha normalizado todo de forma manual y utilizando ajustes ópticos. Y además podemos generar un GIF animado para nuestro logotipo, tanto en esta versión horizontal como en esta versión a 2 líneas para otorgar mayor versatilidad a la hora de componer nuestras publicaciones. Aquí podríamos ver cómo funcionan las versiones de logotipo, así como el apartado responsive, pasando del nombre completo a utilizar solo la palabra Zully o por último solo la Z. El sistema tipográfico está formado por una única familia tipográfica de posibilidades infinitas al ser una tipografía variable. Esta tipografía de nombre Agrandir es una familia contemporánea de tipo sin serifa que celebra la belleza de ser imperfecta. Pese a que la familia consta de 74 estilos diferentes entre pesos y anchos, es adecuada para cualquier tipo de propósito de diseño, titulares de gran tamaño, cuerpos de texto más pequeños y en el universo de esta segunda propuesta haremos uso de una combinatoria entre Agrandir White, Bold y Agrandir Medium. Vamos a ver qué paleta cromática vamos a utilizar en esta segunda propuesta. En esta segunda propuesta vais a ver que hemos querido ir por un camino de colores más saturados y también una propuesta visual algo más atrevida. La paleta cromática está compuesta por 3 tonos brillantes, Neon Yellow, Aquamarine y Living Coral, que poseen el mismo equilibrio tonal y cuyo propósito principal es generar contraste y tensión visual. Se complementan con el negro en una proporción y convivencia equilibrada. Como no, vamos a ver la propuesta en uso, vamos a ver las aplicaciones para comprender mejor el nuevo universo gráfico, algo más atrevido, eso sí, de esta propuesta 2. Esta identidad visual propone la combinatoria de las siguientes expresiones. Por un lado el logotipo y por otro lado la tipografía y el color, junto a un estilo de imagen de corte contemporáneo que busca transmitir una sensación de modernidad y frescura, huyendo del estilo de imagen habitual utilizado en el ámbito del desarrollo personal. Y en este sentido, y siempre que sea posible, las diferentes aplicaciones de la identidad visual se alimentarán con imágenes metafóricas, teniendo en cuenta factores como la complementariedad en los tonos para una combinación más acertada y el estilo fresco para que la combinación de los elementos sea la adecuada.
Continuamos con otro post y un par de stories para ver posibilidades combinatorias de color, tipografía y fotografía. Y por último tendríamos una representación del feed. También vemos el avatar con la palabra Zully y en las historias destacadas podríamos utilizar cada uno de los colores con las distintas temáticas. Y en este tipo de tarjetas vemos ese componente más visual y atrevido, utilizando el contraste de color y el logotipo a gran tamaño, así como colocando la información de contacto en cada una de las esquinas de la tarjeta. Para que se vea el dinamismo de la propuesta, utilizaremos las diferentes versiones del logotipo en cada una de las tarjetas. De nuevo vemos cómo quedarían las bolsas utilizando de base ese amarillo vibrante y también una versión de bolsa negra con la información en amarillo. Y finalmente tendríamos el universo gráfico generado con esta segunda propuesta de identidad visual, con una paleta cromática más saturada, una tipografía variable y un logotipo con 3 estados donde se combina esa mayúscula con una minúscula caligráfica. Y por último, esto es algo que me gusta añadir al final de las presentaciones, siempre que se presenten dos propuestas, para poder refrescar ambos universos gráficos. Y es que así en este apartado podemos refrescar ambos universos, dar feedback y comentar y hablar sobre ambas propuestas, por lo que esta diapositiva siempre viene bien tenerla al final de la presentación. Y hasta aquí la presentación de Zully Posada, pero no os vayáis porque todavía hay más. Finalmente Zully escogió la propuesta 2 porque al tener unos colores más saturados era más impactante a nivel visual y conectaba mejor con la esencia de su proyecto. Además nos pidió dos cosas: añadir un color más a la paleta cromática, y en este caso añadimos un verde al que llamamos Punch Green, y también construir 3 pictogramas al estilo de la primera propuesta. Por supuesto, estos 3 pictogramas tuvimos que volver a reinterpretarlos y construirlos con la misma estructura del logotipo. Y finalmente llegamos a este universo gráfico. Un universo gráfico diferencial, irreverente, que rompe códigos de la categoría, que utiliza la propuesta de valor, estar balanceado, para adaptarlo a la tipografía del propio logotipo y conseguir un resultado singular. Y tras muchos análisis, el resultado se adaptaba perfectamente a la categoría y a las cualidades de nuestro cliente. Pero Marco, entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, tras varios meses de no saber nada de Zully, decidimos entrar en su web para ver si tenía algo ya visible con la nueva identidad. Y ¡oh, sorpresa! No únicamente no había utilizado nada de lo que le habíamos construido, sino que su identidad visual era otra, totalmente distinta. Claro, tras ver esto decidí contactar con Zully y preguntarle, y me transmitió que no se veía preparada para utilizar nuestra propuesta, pues la veía atrevida y diferente. Y como no estaba segura, pues decidió buscar a otro estudio que le planteara una solución en la que se sintiera más cómoda, y que quizás en un futuro se plantearía reutilizar nuestra propuesta. Así que esto fue una bofetada de realidad. Y es que puede suceder que las necesidades y expectativas que tenemos en el estudio no estén alineadas con las necesidades y expectativas que tienen nuestros clientes. Y eso que fuimos poco a poco presentando todas las conclusiones en cada una de las fases anteriores. Pero bueno, así es la vida y esto es algo que ya estamos mejorando en nuestros proyectos actuales. Y es que al final todo lo que nos pasa nos sirve para mejorar. Y esta fue la historia del proyecto de Zully Posada. Déjame tu feedback aquí abajo. ¿Qué te ha parecido la presentación y qué propuesta hubieras escogido? Espero que te haya servido, inspirado y que también te ayude a mejorar por poco que sea. Muchas gracias por estar ahí y seguimos aprendiendo. Nos vemos en próximos vídeos. Sed muy felices. Hasta luego. Chao.